Vamos a seguir estudiando Block y hoy quiero que veamos acerca de las guías de diseño que tiene este patrón. Antes de empezar a leer y explicar estas guías de diseño, quiero establecer algo para evitar malentendidos. Estas guías de diseño que voy a presentarles han tenido una cierta variación a las guías de diseño que fueron establecidas al momento de lanzar o de presentar este patrón. ¿Por qué los cambios? Muy simple. Lo que sucede es que cuando se presentó Block, se presentó como una forma de poder tener una lógica de negocio capaz de ser utilizada tanto en Flutter como en AngularDart. Sin embargo, esa idea se fue, pienso yo, perdiendo con respecto pasó el tiempo y las guías estaban muy apegadas a esa idea. Ahora hemos hecho una pequeña variación en la segunda para que esa idea que se tenía antes pues pueda ser establecida de tal forma que sí nos pueda ser útil acá en Flutter. En otras palabras, la guía tenía el propósito de Block en un principio, además de manejar la lógica, era permitir utilizar esa misma lógica en Flutter y en AngularDart. Ahora ya no se piensa tanto en eso porque, bueno, la verdad es que la mayoría no trabajamos con AngularDart y no nos interesaría estar pensando en eso, sino que hemos remodelado un poco para darle un enfoque más práctico y ver su utilidad acá en Flutter. Así que una vez hecha esa pequeña aclaración, vamos a empezar a analizar estas 4 guías o estas 4 reglas. La primera, las entradas y salidas deben de ser simplemente string y sync. Las entradas y salidas de un block deberían ser solo string. Este pues nos permite escuchar y se conecta de parte de la vista para poder estar recibiendo las actualizaciones. Y syncs, que es una interfaz que nos permite enviar datos pero no escuchar. La primera regla nos establece que nosotros no deberíamos utilizar métodos asíncronos para poder ingresar información al block, sino que utilicemos syncs. Y para esto pues utilizaríamos un enfoque a eventos. Definir un tipo de clase que va a recibir ese stream y nosotros pasar eventos que hereden de esa misma clase para poder recibir la información en el block. Sin embargo, por ser esto un poco más difícil de lo normal, es decir, que simplemente utilizar funciones asíncronas, muchas veces en la práctica también se utilizan métodos asíncronos. Yo mismo lo he hecho e incluso aquí en algunos ejemplos lo vamos a hacer. Sin embargo, tenemos claro que la base o una de las reglas de Block es que no utilicemos métodos asíncronos. Ahora, nosotros vamos a ver las dos formas para que ustedes puedan ver la forma más cómoda de hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta que la regla nos dice que simplemente utilicemos string y syncs. La segunda, cada capa debe estar establecida de forma clara. Cada capa debe tener sus respectivas clases y ser definida de forma abstracta a las demás. De esta forma, la capa de vista no tiene que saber nada sobre el repositorio y provider, solo comunicarse con la capa de block. Lo que nos quiere decir esta segunda regla es que cada capa tiene que tener sus respectivas clases y no utilizar clases de otras capas que no correspondan. Por ejemplo, la capa de block puede utilizar clases de la capa de repositorio, pero no clases de UI porque no lo necesita. Las clases de repositorio utilizará clases de provider, instanciará el provider, pero hasta ahí. No conocerá más. Y la capa de provider pues tiene sus propias clases y no utiliza clases de otras capas porque solamente se encarga de solicitar la información a network, a la base de datos de SQLite, a donde sea, y devolvérsela a quien se lo ha solicitado. No le importa saber quién lo ha solicitado, solo lo devuelve. De esta forma, al momento de tener algún error, nosotros sabemos en qué capa se realizó y podemos ir a analizar esas clases y de esa forma hacer un debugging mucho mejor. Esta segunda regla es la que nosotros hemos modificado un poco porque antes era más establecida a ser agnóstica a la plataforma, lo cual pues ahora con las terceras reglas no es suficiente. No se permite la ramificación de la plataforma. La programación de Block no tiene que ser diferente de plataforma a plataforma. Tiene que ser pensado de forma agnóstica. La capa de Block, repositorio y provider no deberían de tener condicionales al momento de realizar alguna petición en el sentido de si es iOS, hacer esto. Si es Android, hacer este otro proceso.
¿Por qué? Porque esa parte realmente le corresponde a la parte de UI. UI en la capa de vista, si nosotros podemos hacer ramificación, si nosotros así lo deseamos. Ahora bien, es posible que al momento de extraer un archivo, sí tengamos que hacer algún análisis de esto. Y ese puede ser una excepción. Por ejemplo, imagínense que la capa de provider utiliza archivos y en Android los extrae desde la memoria externa y en iOS los extrae desde otra dirección. Entonces, en ese caso, haremos una excepción y diremos, bueno, como acá necesito obligatoriamente hacer esta ramificación, la tengo que hacer. Pero de ahí en adelante, salvo otros casos o contextos similares, podemos hacer esa excepción de ramificar con respecto a la plataforma. Pero en forma general, pues estas capas no deberían de estar revisando si se está ejecutando en Android o si se está ejecutando en iOS para realizar un proceso. Eso es lo que nos dice la tercera regla. Y la última nos dice que la implementación puede ser lo que nosotros queramos si seguimos las reglas anteriores. Si se cumplen las 3 reglas anteriores, se puede aplicar programación imperativa, funcional o reactiva y no hay ningún inconveniente. Sin embargo, es mejor utilizar la programación reactiva en Flutter, aprovechando todo su potencial. Esta última nos dice que nosotros podemos implementar el patrón block de diferentes formas, utilizando diferentes tipos de programación. Pero acá nosotros, para poder aprovechar el potencial de Flutter, vamos a utilizar la programación reactiva. De esa forma programaremos cómodamente en el entorno de Flutter. Bien, estas son las 4 líneas de diseño que debemos de seguir o tener en cuenta al momento de crear nuestras capas, al momento de crear nuestros blocks. Más adelante veremos otras reglas que son un poquito diferentes y que ya no tienen que ver tanto con la definición de las 4 capas.